Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Durango, estas oficinas situadas en Avenida 5 de Febrero, pasando Fénix o antes de llegar a Fénix, entre Fénix y, ¿qué será? Independencia, no, es pasando Independencia, bueno, pues por aquí, casi donde se acaba 5 de Febrero, están estas oficinas y estamos aquí porque la Secretaría del Trabajo tiene en próximos días eventos que realizar con motivo de ayudar a las personas con discapacidad, de las personas adultos mayores. Se trata de dos ferias de empleo, una aquí en Durango y otra en la ciudad de Gómez Palacio, con el propósito de acercar tanto a empresas que están en búsqueda de mano de obra que tenga este tipo de características, porque hay que decirlo, no todas las empresas se animan y rompen ese tipo de tabús. Y por otro lado, juntar en ese mismo lugar a personas que están buscando empleo y que tienen ya sea una discapacidad o alguna situación ya relacionada con ser adultos mayores, tener los 60 hacia arriba, una edad en la que ya pues mucha gente no los emplea precisamente por esta condición de la edad, a pesar de la experiencia. Estamos con el secretario del Trabajo, Israel Soto Peña, precisamente porque hoy se dio a conocer este anuncio en rueda de prensa y pues la intención, Israel, secretario, es que nos platiques si de verdad hay oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Gracias, Iván, un saludo a todos. Sí, estamos haciendo un esfuerzo que pues cada año creo yo tiene mejores resultados, mayor participación de empresas y también mayor participación de solicitantes en búsqueda de un empleo. Hoy para la Feria del Empleo que estamos convocados el día 2 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones, el CCB, a las 10 de la mañana, 2 de octubre, empezamos, tenemos la participación de 11 empresas y 150 vacantes hasta el día de hoy. Ese es el compromiso que las empresas han de los espacios ofertados para personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores. Los números son estos: las personas que están desocupadas, que buscan un empleo, son alrededor de 32,000. Los números hablamos de 30,000 de los duranguenses, del universo, de todas las edades. El universo en total en búsqueda ahí fluctuamos en esos números de 30,000 a 32,000. Entonces, es la población desocupada, desempleada. Es la población desocupada. Datos del INEGI, datos duros, y de esa población alrededor de 1,500 personas sufren algún tipo de discapacidad, es decir, ese porcentaje de 1,500 personas tienen alguna discapacidad y que permanentemente andan buscando empleo. Para eso son las ferias del empleo, porque del universo de población en Durango son alrededor de 85,000 personas que tienen una discapacidad. 20,000 de ellos están empleados. 15,000 hombres, alrededor de 5,000 mujeres. Hay un segmento que no está buscando, que no busca empleo, ya sea porque efectivamente su discapacidad es tan grave que no les permite ninguna oportunidad que requieren cuidados de la misma familia, etcétera, ¿verdad? Pero hay un segmento importante de 1,500 que hay que atender, y obviamente estamos buscando siempre pues romper esos tabúes de que la gente con discapacidad no debe de trabajar. El pase en la familia. Pongo el ejemplo: el año pasado hicimos una feria del empleo para personas con discapacidad y solamente se colocaron alrededor de 10 personas. En gran medida es un tema cultural donde la familia sobreprotege a las personas con discapacidad y no los dejan trabajar. Simplemente dices, porque había 150 espacios más o menos,
el año pasado. ¿Y cuántos número ocuparon? alrededor de 10, 15 personas en Durango Capital. Entonces quedaron un buen espacio de plazas laborales ofertadas que no se cubrieron por ese segmento de la sociedad. Oye, Israel, lo que pasa ahí es hay varios elementos. Uno, efectivamente, el tema de la familia que sobreprotege a las personas con discapacidad y obviamente unas resistencias sociales de no incorporar, de no incluir a las personas con discapacidad las actividades laborales, culturales, de todo tipo que se desarrollan en la sociedad. Entonces es un tema que pues estamos avanzando mucho, pero sin embargo tenemos grandes retos, ¿no? Aún. Esa es la Feria del Empleo para el día 2 de octubre. Esperemos que haya mayor número de plazas, de espacios de las empresas, y luego también que los empleadores también amplíen el número de espacios y obviamente pues cubriendo las necesidades de este sector. ¿Qué tipo de empleos más o menos son los que tendrán? Bueno, tenemos ahí sobre todo de las empresas de atención telefónica, son los que mayormente han hecho las ofertas, algunas del sector manufacturero hasta ahorita, que también emplean un buen número de personas con discapacidad, y en servicios, ahí es donde tenemos oportunidades. Debemos suponer que si una empresa está consciente que quiere y va a contratar personas con discapacidad, entiende las limitantes que podría llegar a tener, es decir, está consciente la empresa que si alguien va a hacer el trabajo sentado porque tiene su discapacidad a lo mejor motriz, pues que lo puede hacer sentado, por ejemplo el caso de la maquiladora. Sí, hay ese compromiso por parte de ellos y obviamente pues a la hora de hacer las entrevistas se valoran todo ese tipo de situaciones. Obviamente todas las personas con discapacidad pasan por un filtro anterior que es una evaluación de sus propios de sus capacidades, y entonces se determina para que pueda así es. Hay un Valpar donde los tenemos en el CRE en Durango, en el DIF en Gómez Palacio, unos equipos y toda una metodología para determinar qué perfil, qué capacidades y qué actividades pueden desarrollar. Entonces, oye, y eso también hay que tenerlo muy claro, y eso es fundamental porque el patrón también requiere cierta certeza de que la persona que no se va a accidentar, de que no se va a poner en riesgo. Se pone en riesgo pues la integridad de la persona, o una situación pues de emergencia, o una persona no apta para realizar alguna actividad. Entonces ahí sí pues hay todas las condiciones, herramientas para detectar y definir muy claramente pues cuáles son los perfiles de las personas con algún tipo de discapacidad. Oye, secretario, por ejemplo, si una empresa, institución, no sé, cualquier empleador, para no decir nada más empresa, porque puede ser un empleador, un organismo, una institución, un colegio, un club, como el CAPES, no sé, si un empleador quisiera de repente romper ese tabú de contratar personas con discapacidad, ¿existe algún programa de ustedes de llegar y de asesorar? Es decir, a mí se me ocurre que muchas de las veces no se emplea a personas con discapacidad porque creemos que a lo mejor es peligroso, no pueden hacer las actividades, y en cambio si les abren un poquito el panorama, les pueden decir, oye, mira, no sé, en Secretaría de Trabajo o en tal área está la recepcionista y no tiene piernas o no camina, pero hace una labor muy buena de recepcionista y ha sido una gran trabajadora. En tal lado no ve, pero hace esto. En tal lado tenemos gente que es sorda y hace esto. De manera que uno le rompan el tabú, pues, de que no se puede porque tiene discapacidad. Bueno, en primera instancia nosotros trabajamos de manera permanente con personas y organizaciones con algún tipo de organizaciones que se dedican a atender a estos segmentos de la población. Tenemos en la dirección de grupos vulnerables e inserción laboral, hacemos jornadas en municipios,
con personas con discapacidad. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues hablamos del Valpar, es decir, que tienen que cubrir algunos requisitos como cualquier otro trabajador para poder obtener un empleo. Sí. Les damos capacitación para que ellos tengan las herramientas y el conocimiento necesario para buscar un empleo. Bueno, estamos trabajando pues con también quitar tabúes que en las propias familias y con las propias personas con discapacidad. Nos falta dar el siguiente paso, es decir, con las empresas, una mayor vinculación con ellas para efectivamente romper esos tabúes, esos prejuicios que no ayudan pues a las personas para que contraten a personas con discapacidad. El gobernador ha hecho dos grandes esfuerzos, creo yo, muy importantes en dicha materia. Presentó una iniciativa de decreto para reformar la ley de fomento económico respecto a donde se plantea la exención del pago de impuestos sobre la nómina a todas las empresas que ocupen a personas con discapacidad hasta por 4 años. Se les exenta. Exención. ¿Por una sola persona que incluyen? Por una sola persona se le exenta de ese pago del salario de esa persona. Ese incentivo, la verdad, yo creo que vale la pena que se sepa más. Así es, y obviamente también el gobierno federal en materia fiscal tiene diversas pues, facilidades para que estas personas puedan vincularse. Y no solamente la ley de la iniciativa del gobernador de fomento, de modificación a la ley de fomento económico, protege este segmento de la población, también a los repatriados y también a las personas mayores de 60 años. Ese es en gran medida lo que ha hecho. Igual el tema de la ruta azul, pues donde hay camiones pues propios, adaptados, especializados para poder trasladar a estas personas. Sí. Falta mucho, hay que hacerlos visibles. Hoy platicábamos en el Consejo de Inserción Laboral del Estado de Durango, donde acuden diversas instancias públicas, privadas, de los ayuntamientos y del gobierno federal para buscar vincular. También quiero platicar que hicimos la presentación en dicho consejo de la convocatoria para la premiación en 5 categorías a las personas con discapacidad laboral, con un premio de 12,000 pesos por categoría, donde entran personas del sector público y privado, y que se las voy a compartir para que me hagan favor de publicitarla, para que la gente la conozca. Y pues ¿Quién puede participar? El que sea que alguien solo va y se inscribe, alguien lo inscribe. Puede ser de manera propia y registrarse, o un tercero lo puede hacer. Se busca premiar al mejor trabajador con algún tipo de discapacidad. Puede ser de Vicente Guerrero, de Suchi, de donde tenemos sea. Un premio para municipios, una categoría para los municipios, una categoría para las personas, para los trabajadores municipales, para los trabajadores del sector público del ámbito estatal, para lo privado, para el ámbito privado, y para los personas que están autoempleadas, que la mayoría de las personas con discapacidad tienen un autoempleo, diversas. Hace días tuve otra reunión previa con ellos y son personas muy comprometidas. Unos empastan los libros al registro civil, tienen una empresa, otros hacen andaderas y bastones, muletas. Uno produce nieve, le falta ahí la comercialización, y bueno, la verdad es que son profesionistas, algunos abogados, están involucrados en muchas actividades, pero sí en gran medida en el autoempleo. Falta ahí mucho camino por recorrer para que estas personas se les incluya en el sector gubernamental. También tenemos una deuda con ellos. La ley habla de que el 2% de los trabajadores de empresas privadas y del sector público deben de tener personas con discapacidad. Vamos avanzando, pero
vamos, todavía hay resistencias, hay muchas inercias que tenemos que ir rompiendo. Nos acompañaron hoy los diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara. Vamos a trabajar en conjunto. Ahí hay muchas leyes, pero falta pues su aplicación, que se aterricen reglamentos, muchas cosas vamos a hacer en este ámbito a favor de las personas con discapacidad. Voy a leer unos comentarios, nada más antes de regresar, la invitación: Feria del Empleo para personas con discapacidad de adultos mayores el día 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el caso de Durango Capital, Centro de Convenciones Bicentenario. Estas plazas del 2 de octubre son para Durango Capital. Durango Capital y el día 4... ¿Y algo alrededor o nada más? No, bueno, básicamente es Durango. Básicamente es Durango. Y luego vas a la Laguna el jueves. El día 4 estaremos en otra Feria del Empleo. Tenemos 110 espacios ofertados. El día 4 también en el corredor de Independencia, que está frente a Presidencia Municipal, este nuevo corredor peatonal. Hino Méndez: eso es mentira, que no hay empleos. Ofe Barquera: hasta los 35 años menos por los adultos mayores. O sea, como que dice que de 35 todavía hace batalla. Déjame decirte que efectivamente donde tenemos el mayor grado o porcentajes de desocupados es en el segmento de hasta 29 años y en el segmento de 60 años para arriba. Ahí es donde estamos con dos picos de desocupación que se rondan entre el 30 y 35%. Por eso hacemos este tipo de esfuerzos dirigidos a ellos, porque en el tema de adultos mayores, pues lo idóneo es que ya estuvieran gozando de su pensión producto de su trabajo, pero la realidad es que muchas personas, pues en este país, uno, su pensión no les alcanza y los obliga a trabajar. Dos, pues personas que trabajaron en años en el sector agrícola o en la informalidad, que no tuvieron ningún tipo de pensión, pues que los obliga a seguir activos para poder subsistir, ¿no? Y hay otro segmento, no sé qué tanto sea, de personas que están volviendo de Estados Unidos con una necesidad de emplearse porque ya Estados Unidos ya no les dio esa oportunidad y vienen obviamente sin tener aquí una carrera de estudios, ni mucho menos con antigüedad laboral en ningún lado, porque le han hecho la vida allá. Y otro segmento de amas de casa, que la necesidad, tenían a lo mejor proyectado ser amas de casa, llevar ahí su vida en su casa, y que hoy la necesidad los está obligando a salir a chambear también. Ese es otro segmento. No sé qué tan importante sea. Y tenemos grandes retos como país, atender a un universo de millones de personas que se dedican a los quehaceres domésticos, son empleadas domésticas que trabajan en 3 o 4 o 5 o más personas, son sus patrones y que no tienen ningún tipo de prestación y que hay un número ahí pues no muy claro, números oscuros y donde están difícil saber cuántas personas, pero algunos estudios hablan de millones de personas en este país que sin duda pues también están en esa situación de vulnerabilidad, claro. ¿No? Pero esos son grandes retos y que se han discutido y que ojalá pues sobre todo le corresponde a la materia federal pues atenderlos, ¿no? Dice María Isabel Gutiérrez Contreras: diga dónde estaban esos espacios y cómo se ofertaron, nos encantaría saberlo. Es verdad que existe mucha sobreocupación de la familia, pero también es verdad que no existen los espacios. Pregunten si hay alguna persona con síndrome Down en alguna empresa laborando. Si hay ubicado algún inventario de personas con diferentes... Hay personas con discapacidad, muchas. Sobre todo el sector maquilero tiene empleados, Leoni tiene empleados con algún tipo de discapacidad. Es complejo porque hay discapacidades de todo tipo, claro. Y es un asunto difícil, no lo tenemos detectado por discapacidad en lo particular, pero sí hay personas empleadas y autoempleadas con discapacidad. Muchas de las veces a los que hemos visto así con Down están con su propia familia, están en una empresa familiar, ellos saben qué cuidados requiere, qué tipo de convulsiones, si es que las tienen. Y ese también es un empleo y están
pues colaborando en las actividades propias de la familia. O sea, claro. La verdad, a ver, es que a veces que encuadramos o encasillamos que el trabajador tiene que estar en una empresa ajena a... Ajá. No, un empleado también es el que tiene su negocio y está haciendo sus actividades propias, o que ese negocio pertenecen a la familia, ¿no? Y colaboran y hacen actividades. Esas personas también están ocupadas y están desarrollándose, ¿no? Por supuesto. Ofe Vaquera, no hay empleos en Durango. Rogelio Covarrubias, jaja, están pero bien que mencionen empresa de reciente apertura o creación. Aparte, los sueldos por 900 pesos a la semana, la raza mejor no trabaja. El actual gobierno prometió aumento de salario y ya pasaron 2 años y nada. Durango cada día se transforma en el estado más pobre del país. Tadeo Campagne, saludos amigos, saludos a Tadeo. Déjame sí, decirle de todo ese comentario a Rogelio. A ver, Rogelio. Tenemos uno de los porcentajes de desocupación más bajos en los últimos años. ¿En qué ubicación estamos como estado? Más o menos, ¿en qué ubicación nacional estaríamos en desocupación? Estamos, a ver, dentro de las 10 entidades con menos tasa. Con menos tasa de desocupación. Decir también que los estados que primero y segundo lugar tienen menor desocupación son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es decir, la desocupación o la ocupación, como lo mide el INEGI, son las personas que incluso venden chicles en la esquina. Esa persona, para el INEGI, está ocupada. Sí. Entonces, Chiapas, Guerrero, Oaxaca tienen los menores índices de desocupación, y son los estados más pobres del país. Decía una vez... Entonces, aguas con eso. Oye, decía una vez un funcionario de Durango pasado, decía, a ver, es que no se confundan, y va algo en coincidencia. Dice, cuando se mide la estadística de la encuesta de ocupación y desocupación, o de empleo y desempleo, que es casi lo que tenemos en el país, mediciones bajo encuesta, o sobre temas de seguro social, sería el otro caso. A la gente le preguntan si está buscando trabajo. Si no está buscando trabajo, pues no entra a la encuesta, a pesar de que no tenga trabajo. Entonces, porque luego también hay gente que no quiere trabajar. O no tiene necesidad. Aunque esté desempleada. Aquí se mide los 32,000 personas desocupadas, son personas que andan buscando un empleo, claro, una ocupación, a dedicarse a algo. Entonces, ahí es importante decir, uno, pues qué bueno que no estamos en los primeros lugares de desocupación, porque estuviéramos como Guerrero y Chiapas, donde tienen altos niveles de informalidad, donde la gente trabaja de manera informal en un 80, un 85%, y tienen los niveles de pobreza y de marginación más altos del país. Aquí hemos crecido en los últimos años, somos de las 10 entidades con mayor porcentaje de creación de empleos, ¿sí? Empleos formales, los que registra el IMSS. Y nuestros trabajadores ganan en promedio, los registrados en el IMSS, alrededor de 240 pesos. 3 salarios mínimos, más o menos. Ese es el promedio que ganan nuestros trabajadores formales, ¿no? Que también es ya lo dijo la próxima secretaria del Trabajo a nivel federal, que es deporte nacional registrar a los trabajadores en el IMSS con un salario menor al que realmente perciben. Ese es otro. Esa es evasión. Entonces ahí hay mucho por hacer. Pero claro, bueno, era otro tema. Entonces, seguimos con los comentarios. Más Ramos, no hay empleo para adulto mayor, solo de cerillo o vendedor ambulante. ¿Qué organizaciones que digan nombres? La vez que comenté con el secretario de gobierno sobre la gente que está abajo en la cadena de mando de funcionarios, me refería a este tipo de funcionarios que solo bla bla bla. Pero yo creo que no es tanto así, secretario. Yo creo que también tienes que entender que la gente en redes sociales muchas de las veces, tema de empleo, no es cierto, no hay, no es cierto, no lo veo, no es cierto, no está. Y el gobierno dice, oye, pues mira, están estas opciones, se llegó a esta otra opción, está esta feria.
y la gente pues te va a decir que no lo percibe, que no lo ve, que esa es una realidad diferente a la que percibe. Pues muchas empresas de manera regular, de manera recurrente, tienen oferta de espacios laborales. ¿Cuál es el tema? Los bajos salarios y la expectativa del trabajador. Los jóvenes, en este caso, el chavo que acaba de egresar de una universidad, de un tecnológico, pues quiere emplearse específicamente en la actividad para la cual estudió o está formado. Pues es complejo. Ahí ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y sí, efectivamente, los bajos salarios. Sí, ese es el reto. Empleo hay. Empleo hay. El salario, ya lo dijo aquí, con 900 no nos dan ganas de trabajar. Tenemos el reto pues de que las empresas que lleguen a Durango tengan otro perfil. Y eso no va a ser... Mientras Durango siga estando o dedicándose a la actividad primaria, es decir, actividades extractivas, actividades agrícolas, ganaderas, o el comercio, que también es mal pagado. Comercio y el sector manufacturero, que es nuestro fuerte, sobre todo en el empleo formal, pues la naturaleza de esos empleos aquí en México y en cualquier parte del mundo son empleos que pagan bajos salarios. Por supuesto. Entonces hay que entrarle a la industria de la transformación, a que vengan empresas, y ahí el gobernador pues, y las instancias están haciendo un gran esfuerzo para que vengan empresas de otro segmento, otro perfil de empresas que permiten pues pagar mejor, y la capacitación, ¿ok? Porque también para valer más, es decir, hay que ser sinceros, si te pagan 900 pesos también, y que sabes hacer. Estamos preparados como trabajadores, los duranguenses, para podernos emplear en otro tipo de perfil y en otras empresas. Los números, las estadísticas, los diagnósticos nos dicen que no. Y ese es otro reto que estamos atendiendo por medio del Instituto de Capacitación, y que las empresas también le metan al tema de capacitar a sus trabajadores. Dos comentarios Entonces, más. Bueno, hay mucho por hablar, pero son los retos que se tienen, ¿no? Claro. María Isabel Gutiérrez, ¿saben que los centros de integración laboral y los centros de atención múltiple preparan a los chicos para que sean insertados laboralmente? ¿Por qué no van a estos espacios para trabajar en conjunto y facilitar el camino? Entiendo la pregunta, que si ustedes y los centros estos de inserción, como los hay en algunos, en el Joyas del Valle hay uno, estos centros que atienden a personas con discapacidad, ¿estás vinculado, Secretaría, con ellos para ir viendo quién a lo mejor mostró perfil, aptitud para subirse un camión? Inclusive algunos ya tienen esa posibilidad de que los suelten los papás a que se vayan en su camión a trabajar, etcétera. Bueno, hacemos ejercicios con ellos y con las jornadas de inclusión laboral. Sí tenemos vinculación con ellos para, pues efectivamente, lograr que esas personas se vinculen, y los invitamos a la Feria del Empleo, están insertos en el Consejo de Inserción Laboral. O sea, sí tenemos trabajo en conjunto, ¿no? Volvieron con el CRE, con el DIF, o sea, cuando esas instancias nos envían algunas iniciativas o proyectos de personas con discapacidad para que sean apoyadas por medio de cursos de capacitación, por medio de facilitarles equipo y herramientas para el autoempleo, pues lo hacemos, porque son grupos vulnerables que de manera inmediata nosotros actuamos. Bien, hay otro comentario sobre el tema de los cerillitos, pero me parece que va en el sentido de que no son empleados de los centros comerciales los viejitos, cuando se emplean como empacadores, es el nombre correcto. Yo creo que ahí hay toda una necesidad de que se analice a fondo, porque en los centros comerciales se se lavan las manos de que no son sus empleados, pero le hacen un servicio que le beneficia a la empresa, están en sus instalaciones, hay reglas que les piden, hay uniforme que se les... Hay horarios, entonces están como que le hacen al... Y están los que venden paletas o helados en la calle, que traen un que no es suyo, que son empleados del Bonais o de las paletas de los carritos. Vamos, los vendedores o trabajadores de ventas por catálogo,
pues ahí la ley y los tribunales han sido muy benévolos, ambiguos o favorables, sobre todo para el patrón, en tener hasta cierto punto desprotegidos a esos trabajadores. Ojalá la reforma que ya vendrá, la reforma laboral, pues en ese sentido considere pues a este tipo de relaciones laborales, que efectivamente si no las empresas no se hacen responsables de sus aportaciones, de tenerlos debidamente asegurados, de reconocerles sus derechos laborales, pues al final de cuentas el Estado, el gobierno, vía impuestos de todos los contribuyentes, pues finalmente se hace cargo de la atención médica, de un tipo de apoyo social, vamos, del tema de vivienda, con un tipo de programas de vivienda popular, etc. Finalmente, quien sale pagando, absorbe, son los contribuyentes. Entonces sí debe haber mayor compromiso por parte. Ojalá la reforma laboral que viene con muchas cosas favorables, pues atienda esta realidad en este país, donde el trabajador pues sí ha padecido una serie de situaciones, es decir, quien ha pagado los platos rotos de las decisiones o de los temas legales, pues ha sido... Es el menos beneficiado. Ha sido el trabajador. Nos vamos 2 de octubre en Durango Capital, en el Centro de Convenciones, Feria del Empleo para Personas con Discapacidad. 4 de octubre en Gómez Palacio, Durango, lo mismo, Feria del Empleo, en el caso del Corredor de Independencia, ahí frente a la Presidencia Municipal. Nos vemos, secretario, muchas gracias. Gracias. Ojalá que la gente acuda, lleve a sus familiares, amigos con discapacidad o mayores de 65 o 60 años para que busquen empleo en estas ferias específicas para ese segmento. Gracias. Gracias.